es esto, una matriz de diagnóstico. Esta investigación fue una serie de mezclas la que permitía en un rango de proporción donde se utilizaba una combinación, podía o no permitir cosas. En el caso del concreto simple, el que estamos, el concreto Portland, sencillamente tiene una combinación donde, bueno, curiosamente, tenemos una huella ecológica alta, donde tenemos una resistencia aceptable y donde tenemos una respiración en peligro si rebasa los 2.33 centímetros. Cuando tenemos una combinación con ceniza de sílice que va al 20%, que es la sustitución según esta investigación, es la mezcla ideal, la huella ecológica automáticamente va a bajar, porque el 20% ya lo reduje. Cuando hablamos de la fuerza de funcionamiento en cuanto a resistencia, podemos decirlo, se vuelve resistente y más fuerte. Y cuando hablamos de una respiración, está dentro del rango de peligro, pero controlado, con 0.44. 6 centímetros, estamos hablando de un milímetro, bueno, 10 milímetros más, pero esto lo absorbe y es todavía pertinente. Sin embargo, si yo en esa mezcla sustituyo a un 50% las condiciones de mi mezcla, ¿qué va a pasar? La huella sí se reduce, la huella ecológica la bajamos muchísimo. Sin embargo, la fuerza se debilita en un 33%. ¿Y qué ocurre con la respiración? Se cuela. Sí logramos que sea más orgánico, por decirlo de una manera, pero a su vez tiene una afectación. ¿A qué sigue, por favor? Entonces, si lo viéramos en una tabla, si hacemos este tipo de consideraciones, cuando tenemos una mezcla, hacemos la comparación de las tres versiones, cómo está el nivel ecológico, cómo está su resistencia y cómo está el veredicto estructural, podemos considerar que el equilibrado o adecuado sería un CS20, que es el 20% residuos, con un buen equilibrio en lo que es el nivel ecológico y con muy buena resistencia y con un equilibrio óptimo. ¿De acuerdo? La que sigue, por favor. Decimos diseñando el límite, pero entendamos el límite no como el riesgo, sino como lo permisible y adecuado. ¿Qué significa? La sustitución segura debe ser un uso directo de mezclas bajas en cenizas que pueden usar una construcción convencional sin requerir una alteración en los diseños originales. La protección obligatoria es no rebasar esos parámetros porque el diseño de recubrimiento va a tener que sumarse a esto. Se puede hacer, pero tendremos que entonces implementar algo nuevo para poderlo cubrir. ¿Estamos? ¿Cuántas veces no encontramos estructuras que no tienen un recubrimiento porque es de concreto? Y muchas veces lo decimos, es de concreto, no necesitamos nada porque él lo resiste. Ya vimos que no, ¿verdad? Que no son las mismas condiciones. ¿La que sigue, por favor? La infraestructura del mañana. No usar la receta del pasado. Se los decía al principio. Es muy importante entender, porque eso va a ser muy adecuado, que en la ingeniería todo es dinámico. No se puede quedar estático. ¿Sí? No podemos decir, como yo puse un clavo hace muchos años, ahora voy a volver a usar nada más clavos, porque lo tengo que hacer de esa manera. Porque ya puse un tornillo, siempre voy a usar un tornillo. No, yo tengo que revisar y modificar y adecuar las condiciones como se presentan en la actualidad. ¿Sí? Por ejemplo, hay otras teorías donde podemos usar también concretos, pero como si fueran rocas, como un desperdicio. Y aquí es donde viene la parte sustentable de la importancia de poder trabajar con diferentes elementos. ¿De acuerdo? Entonces, esto dice, detener el cambio climático no es solo un trabajo de los ecologistas, es el mayor rompecabezas en la historia de la ingeniería civil. Es algo bien curioso y los que saben más del cambio climático desde el punto de vista hídrico lo tienen claro. Pero los que trabajamos con materiales también lo tenemos claro. El cambio climático no es como ahí viene el lobo, y ahí viene el lobo, y ahí viene el lobo. No, el lobo ya está aquí. El cambio ya se dio. Tenemos que aprender a vivir con eso. Es como hablar de las IAs.
La inteligencia artificial tiene 20 años que se está auxiliando de miles de cosas para poder crear lo que ahora creamos. Pero ya está, no podemos hacer que no existe, porque en mi mente no existe. Tenemos que entender que el mundo es tan dinámico que tenemos que dar apertura a todo ese tipo de cosas que puedan entenderse y poderse aplicar. Y en la ingeniería es un caso donde o nos actualizamos o nos actualizamos. Y las mezclas no hay la excepción. ¿Sí? Requerimos de ciencia de materiales con rigor en el laboratorio y del valor de cambiar la fórmula que el mundo lleva usando siglos. Esa es una realidad. Nosotros tenemos que cambiar y lo vemos en todo. Tenemos bases teóricas muy fuertes, que esas no cambian, pero esas son las bases que nos permiten cambiar lo demás. Tener ese razonamiento matemático, esa visión para que podamos hacer cosas. La que sigue, por favor. Y aquí es donde dice, el concreto está vivo, el planeta necesita que respire mejor. Y una pregunta que se las hago a todos ustedes. ¿Serás tú quien diseñe los materiales sostenibles de la próxima generación? Sería importante entenderlo. De todo este universo que estamos aquí, podríamos decir que al menos 2, 3 lo van a hacer, otros los van a aplicar y otros hasta los van a vender. Entonces, por ahí va la jugada. La que sigue, por favor. Con esto acabo, el futuro está en tus manos. El mundo no necesita ingenieros que sigan las viejas recetas de cemento. Necesita innovadores climáticos. Necesita mentes dispuestas a meterse en laboratorio, ensuciarse las manos, diseñar las ciudades sustentables del mañana. Y la ciencia ya empezó aquí en Veracruz. ¿Quién de ustedes la va a continuar? ¿Vale? Muchas gracias. Esta fue mi presentación. La intención es tratar de explicar lo que se está haciendo en los diferentes grupos de investigación, en las colaboraciones que hacemos entre estos grupos. Y bueno, me gustaría dejar un reconocimiento que no pase del vano del doctor Raimundo Almeraya Calderón y del doctor Miguel Ángel Baltasar, que es uno de los culpables de lo que se haga esta investigación en Jalapa, en este laboratorio viviente. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, sí. Sí, dime. Te paso el micrófono para que se escuche. Buenos días. Mi pregunta va referente a los especímenes que tienen en la azotea. Mencionaba que es un laboratorio. No sé si tenga algún dato a partir de cuándo aquí en la ciudad de Jalapa se empieza a presentar la carbonatación. La carbonación en Jalapa, tiene muchos años. No te puedo decir cuándo porque no está medida. Pero el laboratorio viviente es más o menos ¿de qué año? 2006. Nada más 20 años. Los datos es bien importante y qué buena pregunta porque muchas veces todos queremos resolver las cosas. ¿Y qué hacemos? Vamos por datos y buscamos y analizamos. Pero al inicio de tu pregunta es, ¿en Jalapa desde cuándo? No hay ese registro. Tenemos 20 años registrando. Y ese es el punto. Necesitamos tener registros para poder tomar decisiones. Hacemos análisis estadísticos, hacemos análisis de proyecciones de cómo se van a comportar, análisis de materiales y alguna que otra condicionante. Fabricamos elementos que tengan diferentes edades para ver si vamos a poder mejorar conforme el tiempo. Pero si no tenemos un dato, no podemos hacer nada como ingenieros. Gracias. ¿Alguien más? No fue regaño, ¿eh? Así. Ven, no seas malo. ¿Puedes pasar, por favor? Nada más que es probable que el tiempo en aire vale mucho. Así era en mi época, ahorita ya... Buenos días. Mencionaba un punto importante que era la resistencia a cambiar las viejas maneras de cómo se hace el concreto. Entonces, ¿cómo podemos, como estudiantes, cómo podemos fomentar el uso de estos nuevas recetas de concreto?
Bien, el clásico. Muy buena pregunta, ¿no? No, la verdad es que hace mucho ruido querer cambiar las cosas. Si yo a ustedes les pidiera que cambiaran su forma de venir a la escuela, a lo mejor dirían, oye, es que esa es la mejor ruta que yo ya encontré, ¿por qué debo cambiar? Ah, bueno, debe haber razones. Y en el caso de las mezclas, debe haber una investigación atrás, que es lo que se está trabajando. Nosotros tenemos que generar las bases para que esto se llegue a base. Por ejemplo, por ahí estamos parados todavía, pero estamos trabajando con la SICT para trabajar lo que se ha investigado ya en un tramo carretero. Nada más que como todo movimiento, como toda actualización, deberemos tener ese detalle de sustentarlo en una normativa, sustentarlo no nada más en una investigación que hace un grupo de profesores o de investigadores en una región o en todo el país. Tenemos que normalizar, me refiero a las normas y legislación, ¿sí? Para que esto pueda tener un impacto, se está trabajando en ello. Si logramos hacer ese enlace con la SICT, va a ser a nivel nacional, porque se quiere hacer la prueba aquí en el estado en un tramo, pero estamos en proceso. Siempre implica cosas, los cambios son complejos, es muy difícil. Se los dice alguien que ha cambiado en menos de un año su vida y que todavía sigue siendo difícil algunas cosas. ¿Alguna pregunta más? ¿En qué tramo de la SICT van a probar toda esta? Hago la pregunta que me hiciste porque a lo mejor no se escucha. ¿En qué tramo se va a trabajar? Bueno, todavía estamos en ese proceso. Yo considero que lo más adecuado sería trabajar en 1, 2 o 3 kilómetros y poderlo llevar. Fíjense que es bien curioso. Muchas investigaciones se pueden llevar a la vida real porque diseñan un material, lo hacen y ya funciona la correa de este reloj. Y entonces hacen 20 correas, se las dan a 20 personas con diferentes usos y vemos cómo resiste. El problema de nosotros, yo lo veía hace un par de años con los amigos de instrumentación electrónica, ellos tienen 20 laboratorios, por exagero, tienen 5 laboratorios en todo este espacio. Nosotros, para hacer un laboratorio o tener un laboratorio experimental, hacemos muchas cosas a escala, porque no va a ser el mismo desgaste que va a tener y las condiciones de. Pero el tramo todavía no nos dicen, es que no hemos llegado a esa parte. Una disculpa, pero este acercamiento se dio cuando yo me iba. Y ya me cambiaron a mí, y no, la doctora ha hecho todo lo posible, pero también cambiaron al otro que lo estaba impulsando. Entonces estamos en un segundo round para poderlo llevar a cabo. Pero la intención es que sí funcione. Y eso implicaría servicios sociales o prácticas. Imagínense nuestros proyectos llevados a la vida real y que funcionen, obviamente sí funcionan, pero que se comporten como queremos que se comporten, con un tráfico, con unas condiciones de movimiento de los suelos, con todo, tendría un sentido muy, muy fuerte. Pero bueno, la intención es aterrizar los conocimientos que adquirimos de una manera un poquito fácil de entender, gráfica, para que podamos entender por qué es importante. Y en este caso, la pregunta es, ¿sigue en las presentaciones? ¿El concreto respira? Sí, sí respira. Gracias.